Hola, ¿qué tal estás? Sea muy bienvenido, bienvenida a la clase 3. En esta clase vamos a entender cómo su español será evaluado durante el examen del EB2. ¿Listo? ¿Lista? Entonces acá tenemos el cuadro de especificaciones del examen del EB2. Este cuadro está disponible en el sitio oficial de del instituto responsable por los exámenes DELE, el Instituto Cervantes. Entonces, yo tuve este cuidado de traer una información oficial para mostrarles, ¿cierto? Entonces, acá en el cuadro de especificaciones tenemos la capacidad evaluada, la actividad que realiza el candidato y el texto que lee el candidato. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos la prueba 1, que es la comprensión de lectura. Tenemos la tarea 1, que está dividida en por lo menos 6 ítems. Comprender las ideas esenciales e información específica en textos informativos o informativos complejos. ¿Y cómo es esto, né? ¿Cómo será esta capacidad evaluada? ¿Qué hará usted como aluno o como aluna? Entonces, leer un texto y contestar a 6 preguntas con 3 opciones de respuesta a cada una de estas preguntas. Entonces, usted tendrá que leer un texto y contestar 6 preguntas con 3 opciones cada pregunta. En general, es un texto informativo, sea acerca de algo público o más direccionado a una profesión. Y en general es un texto que contiene de 400 a 450 palabras. Esta es la tarea 1, ¿cierto? Aún hablando de la comprensión lectora, tenemos la tarea 2. ¿Cuál es el objetivo de la tarea 2 de comprensión de lectura? Es localizar información específica y relevante e inferir sentimientos, actitudes o valoraciones del autor. ¿Y de qué manera esta capacidad de localizar información será evaluada? Usted tendrá que leer 4 textos y relacionarlos con 10 enunciados o preguntas. Estos textos pueden ser o esos textos pueden ser expositivos, personales, que contienen ahí puntos de vista, comentarios, opiniones sobre sí mismo o sobre un tema específico. También puede llevar el ámbito personal, como puede ser un texto que está más involucrado con la área profesional. Es un texto ahí de 130 hasta 150 palabras. Esta es la tarea 2, que contiene 10 ítems. La tarea 3 contiene 6 ítems. El objetivo aquí es evaluar su capacidad de reconstruir la estructura de un texto e identificar la relación entre las ideas. ¿De qué forma? Tendrás que leer un texto incompleto e identificar entre 8 fragmentos posibles los que corresponden a sus 6 espacios. ¿Cómo así? Recibirás un texto que está con algunos espacios sin nada escrito. Y usted tiene ahí y tendrás los fragmentos desordenados y tendrás que ordenar y poner cada fragmento en su local correcto, ¿cierto? Y en general, para la tarea 3, es muy común que los alumnos reciban artículos de opinión, de noticias de periódicos, cartas para un director, guías de viaje. Y ahí, en esta tarea, es posible que usted encuentre un texto de 400 hasta 450 palabras. Y ahorita la tarea 4, aún de lectura. Y en esta tarea, el objetivo es identificar estructuras gramaticales y léxico adecuados para completar un texto extenso y complejo. ¿Cómo? Usted tendrá que leer un texto con 14 espacios. ¿Cómo?
usted tendrá que leer un texto con 14 espacios y elegir una de las 3 opciones disponibles para cada espacio. En general, ahí es común haber textos, usted encontrar textos de historia, biografías, texto educativo, profesional y así por adelante, con la misma cantidad de palabras, de 400 palabras hasta 450 palabras. Esta es la prueba 1, que tiene por el objetivo evaluar su comprensión de lectura en diferentes momentos. Su capacidad, vamos a hacer un repaso, su capacidad de comprender las ideas esenciales, localizar información, reconstruir la estructura. Entonces, acá, el objetivo de la tarea 1 es comprender, evaluar su comprensión de las ideas esenciales, su capacidad de localizar una información específica, su capacidad de reconstruir una estructura e identificar estas estruturas, sea de gramática, léxico o vocabulário, como chamamos. Ahorita vamos a ver la prueba de comprensión auditiva. En esta prueba usted tiene ahí 40 minutos y esta prueba es dividida en 5 momentos. O sea, son momentos breves, donde usted no tiene ahí mucho tiempo para escuchar varias veces. Entonces, un consejo para ustedes en esta parte específica, cuide del el manejo del tiempo. Maneje bien su tiempo, ¿cierto? Y durante el curso vamos a ver estrategias de cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la tarea 1, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la tarea 1 tenemos ahí 6 ítems. En esta tarea, el objetivo es evaluar su capacidad de captar las ideas principales. O sea, tienes que prestar oídos, dar su atención y percibir cuál es la idea central o principal de este audio. Escucharás 6 conversaciones breves, conversaciones cortas, y tendrás que contestar a 6 preguntas con 3 opciones cada una de estas preguntas. ¿Qué tipo de conversaciones tenemos ahí? Generalmente son conversaciones que pueden ser formales o informales, acerca de vida personal, pública, educación o profesional, ¿cierto? Perciba que prácticamente en todo el examen de estos 4 contextos la prueba va a girar en torno de esto: vida personal, asuntos que pueden ser expuestos o interesar al público en general, educación y profesiones. Esta es la tarea 1. Un resumen: evaluar su habilidad de extraer los puntos principales de un audio. Tarea 2. Reconocer información específica en conversaciones, sea una conversación formal o sea una conversación informal. ¿Y cómo será esta tarea 2? Usted escuchará una conversación y tendrá que relacionar 6 ideas con la persona que la expresa. ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? Ninguno de los dos. Y ahí, este es el objetivo. Ya la tarea 3 es extraer información concreta y hasta detallada y inferir posibles implicaciones en la conversación. En la tarea 3, probablemente usted escuchará una entrevista o una encuesta, como chamamos en español, y tendrás que contestar 6 preguntas, cada pregunta con 3 opciones para que usted elija cuál es la opción. Puede ser una entrevista de radio o de televisión, donde en general se expone un tema y la persona entrevistada da su argumento o opinión, ¿cierto? Siempre lo mismo, los temas pueden ser temas de interés público, educación o profesión, profesional. Tarea 4, aún hablando de la parte auditiva, captar la idea esencial de monólogos o conversaciones breves, formales o informales. ¿Cómo así monólogo? Una persona pensando ahí en la vida, está hablando solita consigo mismo, consigo misma,
Mira, qué día tuve hoy, fue bastante bonito. Yo tuve que ir al centro, o sea, la persona empieza a hablar de sí misma o consigo misma de lo que ha pasado, un monólogo. Puede que haya también conversaciones muy breves, ¿no? Entonces, usted escuchará 6 monólogos. Puede que sean 6 monólogos de personas diferentes o la misma hablando solita o conversaciones breves. Y ahí tendrás que relacionar a los 6 hablantes y ahí tendrás que relacionar a los 6 hablantes con los enunciados. Vamos de nuevo a entender aqui. Escucharás 6 monólogos ou 6 conversações e para cada conversação habrá um enunciado. Exemplo, pensando em la vida. Quais de los 6 áudios a pessoa estava meditando em sua vida? Aí você vai relacionar o áudio com este enunciado. Segundo enunciado, planeando um viaje. Quando as pessoas Otro enunciado, planeando un viaje. ¿Cuáles de las 6 personas estaba ahí haciendo un plan de viajes? Y usted va a poner, ¿no? Relacionar el audio con la persona y la actitud que ella estaba tomando o que estaba hablando ahí, ¿cierto? En general, en la tarea 4, son 6 monólogos cortos ou conversações que narram ou descrevem uma experiência. Pode passar também de ser uma narrativa assim, uma amiga descrevendo que ha passado com sua outra amiga. Hoy te voy a contar lo que pasó con Marina. Marina tuvo que irse de inmediato a México, pues tenía ahí que hacer un trabajo de urgencia. Ella es médica, o sea, entonces la chica empieza a hablar de Marina, que es otra chica, está haciendo una narrativa, ¿cierto? Es una extensión de texto menor de 50 hasta 70 palabras, porque son monólogos o narrativas cortas. Y por último, tenemos la tarea 5. Tendrás que extraer información concreta y detallada. Mire, diferente de las primeras tareas, que eran informaciones principales, ¿no? Información específica, ¿no? Acá ya quiere también detalladas. Inferir posibles implicaciones en estos monólogos. ¿De qué forma esto será evaluado en la prueba? Usted tendrá que escuchar un monólogo y contestar 6 preguntas con 3 opciones. Ahí es solamente un monólogo y para este monólogo 6 preguntas. ¿Cierto? Ahora hablemos de la prueba 3 de expresión e interacción escritas. ¿Cuánto tiempo tendrás? 80 minutos. ¿Y de qué manera será hecha la prueba? La prueba de interacción escrita está dividida en 2 tareas, ¿cierto? Tarea 1, la capacidad evaluada será la escucha de un texto oral y tendrás que redactar un texto epistolar, o sea, puede ser un texto formal o informal, donde usted tendrá que exponer las ideas y argumentos de manera clara, detallada y bien estructurada, respetando así las convenciones y rasgos de género. ¿De qué forma? Escuchará un texto informativo y tendrás que redactar sea una carta, sea un correo electrónico, que recoja los contenidos ahí de este tema. Material para la tarea. Pautas para redactar el texto, estímulo oral consistente en una noticia, puede que sea un anuncio, una oferta de empleo, un comentario, una transmisión deportiva, que sirve ahí de base para esta redacción, ¿cierto? No va a ser así, haga una redacción de lo que quieres. No, en general, en esta tarea 1 será expuesto para ti una de estas opciones, tendrás las instrucciones y ahí empezarás a su texto, que es importante que, si posible, escribas por lo menos 200 palabras hasta 250. ¿Y qué decide la tarea 2? En la tarea 2 será evaluada su capacidad de redactar un texto formal en forma de artículo de opinión, que sea para un periódico, para un blog, para una revista, exponer ahí sus ideas principales o secundarias, de manera clara, detallada y bien estructurada.
A partir de ¿y cómo? A partir de un texto, un gráfico, una tabla con datos estadísticos, o redactar un texto acerca de tu opinión sobre una película o sobre un asunto como turismo, educación, economía, ¿cierto? Y las instrucciones. Opción A, hay un gráfico o tabla con datos que ayude a cortar y contextualizar. Y opción B, estímulo textual de una breve noticia de un periódico, por ejemplo, ¿cierto? Una noticia de repente acerca, por ejemplo, mientras yo grabo este video, estamos todavía bajo pandemia. Entonces, imagine que en su prueba tenga un texto acerca de las vacunas, ¿no? Entonces, usted tendrá ahí que exponer su opinión con base en los datos. Imagine que sea una noticia de la vacunación a nivel mundial, ¿cierto? O cualquiera que sea el tema. Esta es la tarea acerca de la interacción escrita. Hasta aquí hemos visto, solo para repasar, la comprensión de lectura, la comprensión auditiva y escrita. Pero claro, también tenemos que trabajar en la interacción oral, o sea, la capacidad de hablar bien el español. La expresión interacción oral, esta prueba es más breve, es de no máximo 20 minutos. Y mire que ella está dividida en 3 partes. La primera tarea, usted tendrá de 6 hasta 7 minutos al máximo. Es muy importante, especialmente en esta tarea, que puedas coordinar bien su tiempo para que logres hablar lo que necesita y no hablar poquito o demasiado, pero a su tiempo. Acá en la tarea 1, tiene por objetivo valorar las ventajas y desventajas de una serie de propuestas. En esta tarea, se los va a ser presentado un asunto. Ejemplo, redes sociales. Y usted tendrá que redes sociales para vender más, para el área de ventas, o redes sociales para empezar un negocio, marketing digital, ejemplo. Y ahí usted tendrá que recibirá propuestas, ¿sí?, para resolver una situación problemática, por ejemplo, problema de privacidad con Instagram. Entonces tendrás que hablar, hacer quizás un breve monólogo o participar de una conversación acerca de cómo resolver este tema, cómo proteger los datos en ámbito virtual. Acá, ¿cómo será el material? Recibirás una lámina con las instrucciones de la tarea, en la que se plantea una situación problemática y se ofrecen de 5 a 7 propuestas y usted tiene que dar un breve ejemplo. ¿Cuáles de estas propuestas estás de acuerdo? ¿Cuál no? Y así por adelante. Ya la tarea 2 tendrás menos tiempo, de 5 hasta 6 minutos. El objetivo es que evaluar su capacidad de describir una situación y conversar brevemente sobre sus experiencias o opiniones acerca del tema. Puede que en general se realice un breve monólogo sobre una situación a partir de una imagen. Quizás allá en el día del examen usted reciba una foto, ¿cierto? El material para la tarea 2 en general. Recibirás una foto y con esta foto habrá un enunciado. De repente, mire la foto de Plaza de Armas de Chile y describa qué crees de este local, cuál es su importancia histórica, por qué esta plaza está ahí. Una cosita así, ¿cierto? Es solo un ejemplo. Recibirás una foto y tendrás que describir lo que ves en la foto. Pero quédate calmo, calma, tranquilo, tranquila, que entrenaremos durante el curso cómo estar listos, porque no sabemos qué foto vamos a recibir, ¿verdad? Entonces, cuanto más estudiemos, más estaremos listos para hablar de cualquier imagen que se nos presente en el día del examen, ¿verdad? Para concluir, tenemos la tarea 3, donde será evaluado su capacidad de conversar a partir de un estímulo escrito o gráfico.
La actividad aquí es de participar en una conversación informal con el entrevistador a partir de un estímulo escrito o gráfico. Puede ser una encuesta de opinión o una entrevista, noticias sobre tendencias, las últimas noticias más comentadas de la semana. Puede ser un tema público, de interés público, un tema más que tiene que ver con la educación o profesional. Y usted puede elegir uno entre dos opciones. O sea, generalmente en la tarea 3 se pasa dos temas para usted. Hablemos de la importancia de practicar actividades físicas en un tema público. O prefieres que hablemos de la importancia de la profesión de los médicos, especialmente bajo una pandemia. Entonces, usted puede elegir cuál de los dos temas son importantes, pero cuál de los dos usted está más a gusto para hablar, quizás usted tenga más vocabulario, más léxico para hablar. Entonces, tiene la opción de elegir. Y el material es una lámina con las instrucciones de la tarea y ese estímulo para conversar. Pero no se olvide del tiempo, es la tarea más cortita, solo tienes de 3 hasta máximo 4 minutos. Usted puede estar curioso, curiosa en casa pensando, ¿y qué pasa si yo paso el tiempo? El entrevistador, el examinador, educadamente tendrá que interrumpirte y decirte, mira, gracias, pero nuestro tiempo ya se agotó, o sea, no será posible que usted siga hablando y ya y todo esto, ¿cierto? Entonces, controlar el tiempo es muy importante también, ¿cierto? Entonces, haciendo un breve repaso, tenemos la prueba 1, que tiene por objetivo observar su comprensión de lectura, tiempo máximo de prueba 70 minutos, dividida en 4 tareas. La prueba 2, comprensión auditiva, 40 minutos, dividida en 5 tareas. La prueba 3, expresión e interacción escritas, tiempo máximo 80 minutos, dividida en 2 tareas. Y por último, la prueba 4, expresiones e interacciones orales o interacción oral, 20 minutitos, 3 tareas. En general, el Instituto Cervantes, que actualmente, hasta el momento que grabo este video, es el instituto responsable por hacer la prueba, el examen de él, ellos en general dividen esta prueba en 2 días. En general, hay un día, una fecha solo para la parte de conversación, aunque sea una prueba menor de solamente 20 minutos máximo, ellos tienen que oír cada candidato, entonces no da para hacer todo esto en un solo día. Entonces es un día para la prueba en general, para la prueba oral, y otro día para que usted haga las otras 3 tareas de escucha, escrita y lectura, ¿cierto? Bueno, esta fue nuestra clase del cuadro de especificaciones del examen TLB2. Espero que te haya dado una tranquilidad, conocer más el examen. Se te haya quedado nervioso, nerviosa, con los nervios ahí por ver tantos detalles, no te preocupes. El secreto es prepararse y conocer la prueba para no tener sorpresas negativas en el día, ¿verdad? Entonces, espero que te haya gustado de la clase, que te haya sacado provecho, que te haya gustado conocer más detalles de la prueba si todavía no los conocía, y espero verles en la próxima clase. Hasta pronto.